por ejemplo, Mark Zuckerberg el otro día estuvo 3 horas sentado con Joe Rogan y estuvo hablando sobre la censura en las redes, sobre la desinformación, sobre cómo nos están dominando. ¿Qué piensas tú sobre la censura? Se ha cambiado la manera en que se cuenta el relato. Los grandes que tenían el control del relato lo han perdido y están muy nerviosos. Y es que las redes sociales, algorítmicamente, estaban intentando filtrar cuál era el mensaje, cosa que yo creo que es antidemocrática. Es decir, a mí lo que más me llama la atención del momento actual en el que vivimos es que los periodistas nos ataquemos a los periodistas. ¿Vamos a tener sesgos si vamos hacia algo en el que la inteligencia artificial generativa nos domina? Yo creo que sí. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast Más que Finanzas con Beca. Para todos nosotros, hoy es un honor tener a un crack dentro de la materia del periodismo. Hoy tenemos a José Antonio Bizner con todos nosotros, periodista, empresario. Le damos la bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Y un placer estar en vuestro podcast, que sigo mucho y que además me lo pongo ahí cada vez que sacas. Digo, vamos a ver por dónde va esto. Entonces, pues nada, encantado. Y daros las gracias también por la labor de educación financiera clave que hacéis desde Beca y que haces tú, ¿no? Para intentar que la economía sea una cosa más extendida, que no quede en 4 iluminados, ¿no? Sino que vaya y de verdad permee, ¿no? En la población. Yo creo que hacéis una labor que es fundamental ahora mismo y hay que daros la enhorabuena. Pues hoy vamos a intentar proseguir con la labor que llevas haciendo tú durante mucho tiempo como periodista y como empresario. Vamos a hacer un poco de bio porque a todos los que estamos en el mundo financiero tu figura nos es usual, te tenemos ahí diariamente en nuestro canal. Él es CEO y fundador de Negocios TV, donde lo podemos ver todos los días en Business Connection o en el programa de claves del día, entre otras muchas cosas, porque al final tenemos en especiales en Davos, me estabas comentando que en nada estás en Davos, especiales de elecciones, especiales de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, en especiales en todo, con lo cual Negocios TV, quédese con eso, una entidad que, como antes comentábamos, tenía 7 millones de visualizaciones diarias y un pico el mes pasado de 100 millones de visualizaciones mensuales. Sí, cogimos ahí un pico en el mes Trump, ¿no? Con las elecciones americanas, que fue una pasada. Hicimos una programación, estuvimos toda la noche. Joder. Estuvimos toda la noche, empezamos a las 10 de la noche, acabamos a las 10 de la mañana. Sin levantarnos de ahí. Yo te he de ser sincero, yo os cogí al principio y os volví a coger alrededor de las 4 de la mañana, no tan lejos, pude dormir 3 horitas. Después también hay que recordar, no es de ahora su trayectoria, sino que viene pasando por Intereconomía, que es donde empezó, pasando por Capital Radio. Sí, que es la que fundé. Eso es, fundada. Hubo un momento que éramos 2 socios, que era Fernando de Salas, esto está en Serrano, un poquito más abajo está Fernando de Salas, tenía yo una oficina, que es una de las inmobiliarias más importantes, y constituimos los 2. Y luego ya es verdad que llegó Luis Vicente, que llegó, pero hubo un momento que éramos 2, en un proyecto que no sabíamos qué iba a suceder y que ahora es un éxito. Bueno, un éxito que es una maravilla. Después también me consta que eres todo un tequi y creaste Biz. Sí, que era una compañía que tuvimos, cuando empieza Alexa, pues yo una de las cosas que hacía de ahí por la noche era, mi mujer también me lo dice, estaba todo el día ahí en la cama, tumbado, sin luz y mirando fotos, viendo a ver cómo se programaba, ¿no? Entonces decía, ¿pero qué programas? Y yo le decía una cosa que es espectacular, que es el inicio de la inteligencia artificial y un avance de los chatbots, que era Alexa. Entonces cuando llegó a España, Alexa, yo ya tenía desarrollos en Estados Unidos hechos. Entonces monté una compañía que empezó a hacer desarrollos de Alexa para compañías. Hicimos Teatro Real, hicimos Hero Baby, hicimos un montón de empresas de desarrollo tecnológico y luego es verdad que cuando ya arranqué toda la parte de Noticias Televisión dije, no me da la vida encima para estar programando ni para estar supervisando a los programadores. Pero fue un camino muy bonito y me gustó mucho la parte tecnológica. Es verdad que yo estudié periodismo y estudié económicas ni lo terminé. Es decir, porque yo hice, no había doble titulación en 2000, cuando yo empecé en 98-2003 periodismo. Y a mitad dije, yo quiero algo más de economía. Yo era el de los raros, ¿no? Que se compraba expansión todos los días, ¿no? Y me decían mis compañeros de piso, ¿pero qué haces con el periódico ese naranja? Ahí no hay fútbol. Y yo le decía, no, es que a mí me gusta la economía. Siempre me gusta la economía. Y entonces empecé en segundo de carrera, empecé en la UNED Económicas. Empecé ADE, luego
dije, bueno, pues voy a terminar, pero por el lado de económicas. Bueno, un lío que monté ahí, que me quedaban 6 asignaturas y dije, ya me empecé a casar, me casé, empecé a tener hijos y dije, pero me parece apasionante económicas y lo disfruté como un enano. Yo creo que con todo lo que has hecho en todos estos años, te sacabas cum laude el grado superior del superior, con lo cual da por cerrada la clave universitaria. El máster, con todo. Puede ser un máster. Eso es. Puede ser eso un es. máster. Bueno, podría ser. Pero no te quedas para con eso. Tienes una vena literaria. Escribiste en el 2011 el primer libro. Del e-commerce al everywhere commerce, que era un momento en el que no teníamos todavía la perspectiva, ¿no?, de que íbamos a poder estar en cualquier lugar en el que estuviéramos comprando algo. Entonces era una especie de ensayo, ¿no?, a futuro, de decir, oye, ¿cómo van a ser los soportes en los que vamos a comprar un reloj con el móvil? Es decir, no era tan fácil hacer toda la compra y hacer todo el proceso en ese momento. Y fue un libro que yo hice en la parte de Intereconomía. Yo salí de Intereconomía en 2013, pues 2 años antes, cuando yo estaba en la parte de la dirección comercial. Hice el del e-commerce al everywhere commerce, que se vendió para lo que era y un entorno pequeño. Yo creo que vendimos como 900 libros. En este vamos por la 3ª edición, hace unos días. Yo le recomiendo este libro, lo que la economía esconde. No solo lo ha leído un servidor, sino que el otro día, trasteando por casa, mi suegro me lo pidió. Mi suegro no tiene carrera en administración y dirección de empresas o en economía, tiene otras muchas titulaciones, y lo que me dijo es que era brillante. Era una manera totalmente fácil de entender para mucha gente qué está pasando en la economía real, con todas las guerras comerciales, con toda la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Con lo cual, más que recomendable lo que la economía esconde. Y para intentar desentrañar qué es lo que la economía esconde, vamos un poco con harina con la entrevista. ¿Cómo una persona con tu bagaje, estando en distintas entidades de éxito, como antes decías, Capital Radio, se propone crear un nuevo bicho financiero y consolidarlo dentro del ecosistema financiero español? Bueno, tiene mucho de intríngulis por dentro, me voy a extender. Venga, va. Me voy a extender. Yo te cortaré. Yo empecé en el 5, en Intereconomía, y con Luis Vicente. Yo venía de Antena, había estado en Antena 3. Antena 3 hizo un ERE muy famoso en el 2003, ¿no? Y yo ahí salí, pero había conocido a un editor que se llamaba Julián Nieto, una persona espectacular. Yo creo que como concepto de entender la televisión, yo no he conocido otro profesional como él. Era el editor de Rosa María Mateo, por ejemplo. Era espectacular. Luego pasó por Espejo Público. Yo salgo de Antena 3, me voy a Radio Nacional de España, yo soy de Alicante, entonces me dice Radio Nacional de España, hay una plaza en Alicante, puedes estar en Elche, y en ese entorno, pues, te vas allí. Yo dije, pues bueno, no era lo que me gustaba, yo no quería moverme de Madrid, pero sí que decía, bueno, es un buen momento. En todas esas, o en la parte final de Radio Nacional, me llama Julián Nieto y me dice, oye, se está montando una tele. Y tú eras muy de economía, ¿no? Yo no he tenido becarios que vengan aquí y me digan, oye, yo quiero hacer todo lo de economía. Claro, me decía, pero... ¿Dónde está este friki? Dice, la gente me pedía el fútbol, pero no la economía. Y entonces dice, yo tengo un compañero de Antena 3 Radio que está al frente de eso, que es Luis Vicente Muñoz. Y entonces me dice, le he dado tu nombre para ver si os encaja. Yo me volví loco, digo, ¿hacer tele? Que en el fondo yo he hecho mucha radio, pero mi pasión no es la radio, es la tele. Hay gente que yo hablo y me dice, mi pasión es la radio. Mi pasión es estar a mí nunca me ha sido mi pasión ha sido la información, y la información económica, pero entre la radio, la tele, la prensa o lo que quieras, internet, la tele con diferencia, pero en plan locura, en plan pasión. Entonces dije, ¿economía? Un medio como Radio Intereconomía, que es un entorno de ejecutivos que yo había escuchado toda mi vida, y iniciar un proceso de un entorno de televisión. Entonces me vine para acá, empecé a trabajar con Luis Vicente, hacíamos un programa que se llama Crónica, que era el informativo de mediodía, estaba Capital por la mañana, luego seguía el día y Crónica a mediodía. Y yo estaba en ese equipo de Crónica. A todas esas por en medio, digo porque por ver un poco, ¿no?, trazarte todo el camino, me llama Telemadrid, que estaba Julio Somoano, que luego fue el director general de Radio Televisión Española. Y me dice, oye, ¿te vendrías aquí a un proyecto tal? Y entonces yo le dije, bueno, económicamente era muchísimo más. Y me acuerdo que Luis Vicente me dijo, no te vas a mover ni de broma. Y yo, ¿por qué? Dice, no, te vas a venir a Capital, La Bolsa y la Vida, que era el programa que iniciábamos por la mañana, porque yo estaba en el informativo de mediodía, y a él le dicen, no, vamos a hacer tele y radio, que era un hito
espectacular, aquí, muy cerquita de aquí, en Castellana 36-38, es decir, que estaba aquí al lado. Y me dice, pero vamos a hacer una cosa diferente. Vas a hacer cada mañana el tema sobre el que están hablando los ejecutivos. Tú llegas aquí, pues eso era a las 8 de la mañana, tú llegas aquí a las 6:30 de la mañana, empiezas a ver todo y yo le decía, Luismi, este tema o este tema, ¿no? Y digo, ya, pero no había unidades móviles. Esto era 2005, 2007, en ese entorno. Yo creo que era más 2006, 2005. Y me dice, no, te vas a llevar un cámara, Fran, y vais a ir con el taxi volando a las 7:30 de la mañana, 8 menos cuarto, la tertulia es a las 8:20, grabáis con lo que te lo tienes que saber, porque no tienes tiempo para cambiar esto, coges la cinta y volvéis con el taxi, volaos otra vez, la metemos en el control y yo te doy paso, como un falso directo. Y digo, mola muchísimo, cualquiera se habría cogido ahí y habría dicho, ¿qué me estás contando? Pero que te va a hacer la maratón toda la mañana, ¿no? Y entonces empezamos un formato de tele que era muy difícil para esa época, porque en el fondo, si nosotros hubiéramos puesto una unidad móvil para hacer eso, se habría arruinado la empresa. Es decir, era un dineral contratar a Oberon o a quien fuera para hacer eso. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo a nuestra manera. Entonces nos pegábamos unas palizas por la mañana, descomunal. Bueno, que llegábamos a ya y a las 3 horas estábamos como, wow. Porque igual decía, oye, ¿qué es noticia? El banco, fue en la época también luego de la crisis financiera, es noticia que Bancaja, bueno, pues hay una noticia que puede tener un problema de solvencia, entonces nos íbamos a la puerta de un Bancaja o al Banco de España y decíamos, bueno, pues esto tiene algo de referencia, nos poníamos ahí a hacer el plató, es decir, a hacer la cobertura, grabamos y corriendo para el otro lado, entonces Luis lo metía en la tertulia y decía, ¿dónde estás hoy? ¿No? Entonces se empezó a hacer muy famoso ¿y qué es noticia hoy? ¿No? Hasta tal punto que se montaban unas leches, porque había ido, por ejemplo, este caso de Bancaja, y había dicho esto, bueno, es que se rumorea, qué tal, no sé qué, mira lo que lleva expansión, puede haber un problema de solvencia, claro, eso era anterior a todo el lío que hubo luego. Pues era José Luis Olivas, el presidente de Bancaja. Me llevé la bronca de mi vida. Me imagino. Me dijo, desde el menor insulto que te puedas imaginar, al mayor insulto que te puedas imaginar. Pero fíjate, yo decía, pero lo ha visto. Lo ha visto. Es decir, estaba todo el mundo pendiente de cuál era el tema por la mañana, ¿no? Oye, pues me acuerdo que una vez fuimos con Juan Ignacio Crespo, cuando él empezó a destapar todo el tema de los CDS. Oye, explícanos qué es esto de los CDS, ¿no? Entonces empezó todo un lío ahí con los CDS. Entonces, de ahí vimos que sí que había un entorno de televisión que pudiera ser negocio, ¿no? Ahí estaba Bloomberg. Esa intereconomía televisión surge de Expansión Televisión, estaba en la calle Pinar, aquí al lado, porque Expansión vende el área de televisión y la compra Radio Intereconomía y dice, pues monto también una tele para hacer una especie de BFM. BFM en Francia tiene radio y televisión y une a algunas horas todo. Bloomberg Televisión cerró, Expansión había vendido a Intereconomía, Intereconomía un momento en el que se decanta mucho por la política, porque le da la audiencia que tiene, ¿no? El gato al agua, etcétera. Y entonces nosotros sacamos Business Televisión. Y eso se pone Luismi al frente. Luismi sale un poco del entorno de Radio Intereconomía y dice, vamos a montar ese paralelo a la radio que se llama Business Televisión. Y yo me acuerdo porque yo estaba de viaje de novios en Canarias y me llama Luismi y me dice, ¿a que no sabes que vamos a montar una tele de economía? Y dije, bueno, de cero. Y tú vas a ser el jefe de informativos. Y yo vuelvo del viaje de novios. Cabreada tu mujer por haber cogido. No lo olvida. Mi mujer no lo ha olvidado, ¿eh? No dejaste de trabajar ni en el viaje de novios. Digo, bueno, luego tengo 7 hijos, es decir, que compensé el viaje de novios y compensé el Business Televisión. Entonces, montamos el Business Televisión con unos números muy buenos, porque facturamos el primer año, es decir, montamos Business Televisión y facturamos 1 millón de euros. Para una tele económica que partía de cero, bueno, a mí me parece heroico. Brutal. Me pareció brutal. Y entonces, ¿qué hace Intereconomía? Me dice, esto funciona demasiado bien. Y yo, vete de subdirector general comercial de todo el grupo. Y digo, ya, pero entonces ya no le puedo dar de comer al bebé, ¿no? Si me voy allí, voy a estar pendiente de otras cosas. Y yo me quedo con la sensación de haber desperdiciado un momento de tele económica que podía haber sido muy bueno.
y siempre se me queda en la espinita clavada. Yo me fui a la parte de la Subdirección General Comercial, luego soy director general comercial, dejo un poco también la parte de periodismo, que por eso luego te cuento también de Capital Radio, y entonces Intereconomía empieza a tener problemas con todo el tema de la crisis financiera y demás, la no ayuda del Partido Popular en ese momento, de haber prometido, oye, vamos a tener licencias, y no se la dan, y le dan un golpe muy fuerte. Y entonces salgo, y digo, por cuestiones internas, y digo, ¿y por qué no volvemos a hacer una radio? Porque hay una tele, era imposible por medios técnicos, y empezamos a pergeñar Capital Radio, ¿no? Con este empresario que te decía, con Fernando de Salas, y empezamos Capital Radio, ¿no? Y llega Luis Vicente, llega Laura Blanco, llega Sandra Torrecilla, llega Miguel San Martín, llega Chimo Ortega, y montamos un grupo de trabajadores, que cada uno en su área. Yo llevaba mucho la parte comercial, viene también de la parte de Vodafone, la parte financiera, ¿no? Un perfil muy bueno, porque nosotros hubo un momento que en ese entorno de ser empresarios teníamos muchas lagunas, y una era la parte financiera, que yo no tengo ninguna duda que es el punto por donde mueren los medios de comunicación. Entonces, yo les decía, lo que no podemos es dejar la tesorería, volvernos locos en gastos, en costes, y tener un medio de comunicación que vaya alocado solo dirigido por periodistas. Porque los periodistas somos de tal manera, tenemos, sabes que el cerebro se divide, ¿no? En la parte esa creativa, pues la nuestra está exponencialmente desarrollada, la creativa, y poco la matemática, ¿no? De tal manera que trajimos un perfil que fuera más financiero y que funcionaba muy bien, y que nos pudiera dar ese toque, ¿no? Porque si no, yo también te digo que yo creo que no habríamos sacado el proyecto, ¿eh? Que ha habido un momento en que los socios nos decían, ya, pero básame este Excel. Al final lo conseguimos. Capital Radio lleva ya más de 10 años, pero yo venía ya de la parte comercial. Entonces yo empecé a hacer un programa por la noche, que adivina cómo se llamaba, Business Connection, y en Intereconomía, en Business Connection, yo hacía, en Business Televisión, yo hacía un programa también por la tarde-noche que se llamaba Business Connection. Es decir, que siempre ha habido un hilo conductor, pero al año de Capital Radio yo digo, no puedo. Digo, estoy vendiendo todo el día en el área comercial y por la noche hago un programa por la noche. ¿Qué veo yo en el año 7, año 6, en el entorno del coronavirus? Que la radio está perdiendo fuerza respecto al contenido audiovisual. Y yo vuelvo otra vez mi cabeza a Business Televisión y dice, el formato radio está muy bien y es súper fiel y tiene un modelo de escucha y de atención que te permite, por ejemplo, aceptar muy bien marcas, ¿no? Si tú vas con beca mucho a la radio antes o después el oyente va a decir beca. Sí, sí. Es decir, tiene un impacto de marca muy potente, que es muy lentito, pero que es mucho más profundo que el impacto de televisión. Pero en el número de espectadores, yo, por ejemplo, contaba mucho a nivel interno con Luis y con José Ángel, y decía, pero que estos no son números, que tenemos que aspirar a millones. Y me miraban como, ¿qué dice? Está loco. Y le decía que no, que tenemos que viralizar, que tenemos que convertir, que tenemos que llegar a cada usuario donde está. No esperar a que se siente en el coche, sino que tenemos que dar el salto, tenemos que correr. Y entonces hubo un momento en que yo dije, tengo que salir. Porque no tenemos la misma sintonía en la velocidad. Y eso que yo intenté, convencerles para decir, montemos una tele. Y hubo un momento en el que yo sí que sabía que Alejandro Suárez, de Mercados, tenía en la cabeza un medio de comunicación de televisión, y dije, me va a quitar el hueco. Porque no consigo que José Ángel, que Luismi, que movamos ese modelo. Entonces me lo va a quitar. Entonces yo hubo un momento que dije, oye, me quiero ir. Porque es que esto no funciona. Es que si yo quiero hacer tele, la radio va a seguir y eso va a funcionar. Y entonces hablo con varios socios más, hablo con mi suegro, que es Julio Ariza, que es el dueño de Intereconomía, y él no puede entrar de socio ni nada, pero le digo, joder, pero yo creo que todos hemos tenido este sueño siempre. Y entonces mi cuñado Julen, que tiene DIR Confidencial, que es un medio alrededor de la comunicación, de los medios y de las agencias de publicidad, me dice, sí, yo puedo entrar. Y Suárez me dice, venga, entro. Pero él tenía el proyecto también, él tenía el proyecto de la tele, entonces era muy fácil engarzarlo, ¿no? Y tenemos un socio más que viene del lado de la abogacía y que a última hora se baja,
Y el otro socio es Eduardo Inda, con 2.000 palabras, con OK Diario, que nos dice, bueno, pues ya esto no. Es decir, era una cantidad, hicimos entre todos 325.000 euros. Y la gente me decía, que no llega ni al cuarto mes. Sí, sí. Es que no pasa ni el cuarto mes, ¿pero qué haces? ¿Cómo vas a montar una tele? Piensa que 7NN lo montan Marcial y compañía con 5 millones de euros. Y está cerrado ahora, 5 millones de euros. Y nosotros 325.000 euros. ¿Qué es lo que teníamos? Hombre, yo venía en la parte comercial, éramos 4 editores que podíamos entender el modelo de negocio, pero solo yo me iba a dedicar a gestionar la empresa. Ellos han tenido un papel más capitalista. Luego me han apoyado en determinados problemas. Teníamos, por ejemplo, mi nivel de estrés subió en el peak funding. Yo hice un plan de negocio muy claro con un peak funding un año después y el peak funding se había desviado 30.000 euros. Y entonces yo iba a mi socio a decirle que el peak funding me está empezando a estresar, ¿eh? Ya. Y sin embargo, superamos ese peak funding y la tele, que había sembrado mucho, ¿no? Llevamos un año y pico ahí. De repente, en diciembre del 21, nosotros salimos en octubre del 20, el coronavirus, octubre del 20, mete una explosión de audiencia, pero espectacular. Y fíjate que yo te cuento una anécdota, interrúmpeme si quieres, ¿eh? Tranquila. Te cuento una anécdota que me viene una agencia de marketing y me dice, esto es una pena, esto podría funcionar mejor en YouTube. Esto era octubre, noviembre del 21. Nosotros llevamos un año. Y le digo, pues te escucho, tú dime. Y me dice que podríamos haceros un grow hacking, no sé cuántas palabras en inglés, tal. Y decía, no, pero si a nosotros nos vaya muy bien, tal, y estamos haciéndolo crecer y tal. No, porque te podría llevar a los 100.000 suscriptores en el plazo de un año y medio. Y digo, déjalo. No, y me quedo, fíjate me planteaba, me quedo 50% de toda la publicidad que a ti te entre a revenue y esto te lo hago crecer. Y dije, no, imagínate que no llego a firmar. Él me planteó año y poco para llegar a los 100.000. Llegamos a los 100.000 en febrero. Llegamos al 500.000 6 meses después. Llegamos al 1.000.000 hace año y pico. Tenemos 1.600.000 suscriptores. Es decir, él mismo me llamó y me dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Digo, no, ya te dije que habíamos sembrado mucho, de tal manera que buscáramos un posicionamiento que de repente nos diera el empuje. A todo esto por el camino, nosotros habíamos hablado con Telefónica. El que de verdad nos da el empuje para decir, hay que hacerlo, es Telefónica. Que nos dice, yo te pongo un canal. Y digo, ¿en serio? Y dice, pero habla con Alejandro Suárez, porque le he dicho lo mismo que a ti. Y le digo, no puede ser. Entonces luego hacemos todo el proceso. Pero Telefónica es el que de verdad dice, a mí me gustaría que hubiese ese aporte por la educación financiera, quiero un empuje por todo esto, y en mi plataforma te genero un espacio, que fue el único lugar donde al principio emitíamos. José Antonio, y visto lo que hemos visto, cómo has ido enlazando toda tu historia, cómo has ido haciendo crecer este bebé, ahora que te dicen que eres la segunda cadena más vista financiera detrás de Fox Business, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vuelves a ser el business de la pandemia en el que está creciendo, el business humilde? ¿Cómo lo haces? Primero dando gracias, porque yo creo que tuvimos suerte. Es verdad que había que hacer mucho trabajo. Yo siempre he dicho, oye, esto se basa en trabajo, trabajo y trabajo. Pero luego tienes que tener suerte. Es verdad que tienes que estar en el lugar adecuado, todas las historias que queráis. Pero tienes que tener un punto de suerte en algo. Que yo no sé cuál es, ¿eh? Sé que de repente aquello empezó a subir, empezó a la gente a hablar, empezó a la gente a comentar, empezó a la gente a reconocerte por la calle, ¿no? Tú eres el de negocios, tal. Ahora no, ahora es totalmente distinto. Sí. Es decir, ahora el nivel de conocimiento es mucho mayor. Pero creo que tuvimos un punto de suerte, que alguien lo tendría que tener, ¿no? Que yo creo que era necesario que hubiera una televisión de información económica en español y que nosotros, igual que le podía haber pasado a Business Televisión o a Radio Intereconomía, a Intereconomía Televisión en la parte más económica, o a Bloomberg, o a Expansión, que tenía un equipazo en su momento, televisión, tuvimos la suerte de que de repente hubiese como una necesidad cada vez mayor, y yo creo que la parte tecnológica nos ha ayudado. Que en los proyectos anteriores faltaba algo, que era que nosotros no somos un canal
en español para España. Somos un canal de información económica en español, que no es lo mismo. Entonces, en la época de Business Televisión, es verdad que YouTube ya empezaba a estar, y yo recuerdo cifras de facturación que decía, ¿cómo se factura esto, no? Pero no era el nivel de ahora. Y la clave, o una de las patas importantes, es que ni nuestro contenido ni nuestra audiencia está solo en España, sino que la tenemos en México, la tenemos en Estados Unidos, la tenemos en Chile, la tenemos en cantidad de expatriados que nos ven en China, en donde sea. Antes estabas nombrando el grupo que creasteis en Capital Radio, y ahora también habéis creado un grupo de profesionales dirigidos por ti dentro de Negocios Televisión. Sí. ¿Puede que ese grupo tenga algo diferencial? Más que nada porque no solo estamos haciendo educación financiera, sino que nos puede estar viendo ese periodista que, como tú, estaba loco por la prensa salmón. Hay un punto especializado que es importante, que es muy difícil. Es decir, yo creo que durante estos 4 años el papel más complicado dentro de la gestión es recursos humanos. Es intentar encontrar el perfil adecuado en el momento adecuado. Se nos ha ido también gente muy buena, que a mí me gustaría que no se hubiese ido, pero que entiendo también que tecnológicamente tienes también la opción de hacer tus propios proyectos personales, pero hemos tenido, yo creo que gente muy potente y que ahora no está con nosotros, y luego tenemos gente muy potente que sí que está con nosotros ahora, ¿eh? Pero era muy difícil captar de verdad el talento para explicar la economía como nosotros queríamos. Y para explicar la economía con la pasión con la que nosotros queremos contarla. Es decir, se tiene que aunar un conocimiento económico que sirva para contar en tiempo real y con un poco de background o de back, ¿no? Lo que está sucediendo en tiempo real. Es que es muy difícil. Es decir, es que piensas que se ponen ahí, nos ponemos los periodistas ahí sin saber qué va a suceder 10 minutos después y teniendo que haberte leído ingentes cantidades de información para que cuando salga el dato de inflación en la jornada de ayer lo sepas relacionar rápido para decir, esto va a pasar. De eso vamos a ir después porque la cantidad de información con la que tenéis que contar es brutal. Una de las cosas que nos daría mucha pena a los demás es que ahora estamos acostumbrados a Business saliendo y comentándonos cada una de las noticias, pero en algún momento, si esto sigue escalando, puede que tenga que vencer tu rol como directivo frente a tu rol como periodista. Nunca. ¿O en el pasado ya sufriste esto y has dicho nunca más? Nunca. Es más, es una de las peticiones que me hacen tanto desde mis propios socios como a veces desde mi entorno, ¿no? De, oye, tienes que dejar paso, ¿no? Y yo digo, perdona, primero no tengo 75 años, con lo que puedo tirar con esto y con todo lo que me pidas, que tengo 44 años, que estoy, no sé si en la flor de la vida, pero estás hecho un chaval. Pero digo que será para dar un paso atrás. Y luego creo que la parte de que hacemos en la mañana, es decir, lo que me han pedido, pues vete a la noche. Y digo, no, es que yo quiero estar en la mañana. Es que creo que es el horario en el que yo estoy más a gusto, porque uno, lo que quiero es despertar a la gente, y dos, creo que es donde se ve la fotografía del conjunto del día. En la noche, que me gusta también, es un perfil completamente distinto de periodismo. No tiene nada que ver. El de la mañana es mucho más de intentar avanzarte a todo lo que va a suceder de la noche, es más reflexivo, ¿no? Entonces, no quiero dar ese paso de dejar la parte periodística, porque además creo que es una seña de identidad y que en el fondo Negocios Televisión, en el fondo y la forma, es un proyecto profesional en el que lo formamos editores, pero sobre todo periodistas, que lo que nos gusta es la información. ¿Te gusta ver la foto del día? ¿Te gusta intentar ver la foto tendencial de tu industria y de la industria financiera y de la industria periodística? Yo por lo de la foto porque todo el mundo me dice, no paras de decir la fotografía. Sí, por eso te lo digo. La foto del día. Lo que sí quisiera es que me dieras tu punto de vista sobre algo que está en el candelero. Y es, por ejemplo, Mark Zuckerberg el otro día estuvo 3 horas sentado con Joe Rogan y estuvo hablando sobre la censura en las redes, sobre la desinformación, sobre cómo nos están dominando. ¿Qué piensas tú sobre la censura? No. Déjame que te haga una pequeña introducción muy breve. Estuvo con Joe Rogan, no en Fox, no en CNN. Hay un cambio de modelo. No fue a una gran cadena estadounidense para soltar un bombazo, sino que fue a Joe Rogan, donde también había estado Donald Trump, por lo que yo creo que ese es un primer escenario. Se ha cambiado la manera en que se cuenta el relato. Aquí en España antes teníamos la 1 y la 2, ¿no? Y ahora tenemos multitud de opciones, y en Estados Unidos estaba la CNN y pocas cosas más. Entonces, va Zuckerberg
en un entorno donde el relato ha cambiado, donde yo creo que los grandes que tenían el control del relato lo han perdido y están muy nerviosos, y nos viene a decir lo que muchos pensábamos desde hace 8 años. Y es que las redes sociales, algorítmicamente, estaban intentando filtrar cuál era el mensaje, cosa que yo creo que es antidemocrática. Y entonces, me llama también la atención que él haya salido de soslayo en eso, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo he censurado, pero he censurado porque aquel me lo decía, bueno, te podías haber negado. No, me habrían cerrado la compañía, ya, pero tu dignidad estaría intacta, ¿no? Honra sin barcos, que decimos los españoles, ¿no? Entonces, te metiste en ese lío. Pero dio la razón a quienes pensamos, oye, aquí ha habido una presión, y la hay todavía, muy grande sobre quien quiere opinar buscando más aristas al mismo tema, sobre el que quiere opinar intentando ver que lo que se ve no es solo lo que hay, sino que detrás hay mucho más. Quién mueve, quién puede manipular un mercado, quién puede estar detrás de determinadas cuestiones o de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que me llama la atención que él haya salido de rositas de toda la historia, pero me parece que nos centra el tema en un elemento fundamental, y es que yo no sé si es Elon Musk quien tiene que ser la ley de la libertad, pero lo que sí que sé es que los periodistas tenemos que serlo. Es decir, a mí lo que más me llama la atención del momento actual en el que vivimos es que los periodistas nos ataquemos a los periodistas, que los periodistas nos dediquemos a dar carnet de periodista. Mire, yo ya saqué mi carrera de periodismo, a mí tú no tienes que venir a decirme si soy periodista o no. Te puede gustar más mi periodismo o no, igual que a mí me puede gustar el de otro. Pero de ahí a que tú vengas a decirlo, entonces hay un elemento muy diferencial, y es, no estamos en la profesión cerrada entre nosotros haciéndonos fuertes por la libertad, sino que hemos entrado en un juego muy peligroso en el que cuando esa censura de la que hablaba Mark Zuckerberg estaba alineada con mi perfil ideológico, con mi medio de comunicación, yo la defendía. Y hay que estar tan en contra de la censura cuando la haga Elon Musk, si la hace en el próximo tiempo, en el tiempo próximo, dentro de un entorno de Twitter, de X, como con China, como con Rusia, como con la Unión Europea. Es decir, si todas las leyes de desinformación, lo que nos lleva a que un iluminado quiere controlar lo que decimos y lo que dejamos de decir, no. Me da igual que sea de derechas, de izquierdas, de centro, de ultraderecha, de ultraizquierda, ruso, ucraniano, europeo, estadounidense, chino, venezolano, colombiano. Y lo que yo noto, y me da cierta pena por la profesión, es que no se denuncia con la misma fuerza los ataques a la libertad en un sitio o en otro. Y me parece muy bien porque Zuckerberg ha puesto el dedo en la llaga. Se ha censurado, y se ha censurado a un lado ideológico entero, que era ese entorno trampista o ese entorno de la derecha, a la que yo creo que tiene que tener consecuencias. Y aquí en España, muchas de las veces hemos estado comentando cada vez que hemos asistido a una entrevista en negocios que vosotros también estáis siendo parte de esta presión, ¿no? Bueno, pero... a otra escala. Sí, sí, y te diré que en cierta medida me gusta, porque si no, no estaríamos siendo periodistas. Si no, estaríamos vendidos a un poder, que me da igual que sea, ya te vuelvo a repetir, el PP, Vox, PSOE, Podemos o quien sea. Digo, la clave, y yo creo que uno de los factores que hace que nuestra audiencia intente o nos vea como un elemento diferencial es que no nos casamos con nadie. Es decir, yo he tenido broncas con gente, broncas en el sentido dialéctico, ¿no? En Twitter, en X, con gente pro-Milei porque decía, me habéis decepcionado, vosotros erais pro-Milei. Le dije, te has equivocado de sitio. Una cosa es que nos pueda gustar lo que suena, ¿no? Ese tono de Milei alrededor de un cambio que dices, bueno, el cambio viene por la derecha o viene por el anarcocapitalismo en lugar de venir siempre por populismos, ¿no? Y otra cosa es que nos guste todo. Entonces, me da una bronca, es que tengo que decirte que no sé qué. Y le digo, bueno, te agradezco el comentario, pero te pido que si esa es tu posición, no sigas viendo el canal. Porque no somos de Milei, ni somos de Trump, ni somos de Sánchez, ni somos de Feijóo, ni somos de Abascal, ni somos de Putin, ni somos de Zelensky, ni somos de la OTAN. Nos han dicho de todo, de todos los lados. Yo me levanto por la mañana y somos pro-OTAN, luego pro-Putin, luego pro-Zelensky, luego pro-Biden en su momento, luego comunista, que son los únicos comentarios a los que suelo entrar. Digo, me llames comunista.
Digo, que me digas comunista, digo, es que yo creo que estás desbarrando ya del todo. Digo, pero me viene muy bien porque como nos ponéis en los extremos, nos acabamos quedando en el centro. Y es en decir, oye, esto del final de la guerra, esto del mercado de petróleo, esto de Irán, esto de Israel, esto de Hamas, y opinamos lo que consideramos, y opinan los tertulianos que vienen lo que consideramos, además, buscando o haciendo el esfuerzo de que sean cuanto más diferente, mejor. Mi equipo de producción te lo puedo decir. Mi principal bronca de mi equipo de producción es si todos opinan igual. Esto no es un debate. Sí, ¿Qué me traes 3 de la misma posición? Tal cual. Tráeme 3 que puedan debatir. No hace falta que discutan, pero que debatan entre ellos, que veamos un poco de aristas distintas. Lo mismo en la economía. Oye, hacemos el dato de la FED, ¿no? O la decisión de la FED. Pues me gusta que haya debate. No, es que ya todo va a ser bajada. Pues bueno, cerramos y nos vamos 6 meses. Y ponemos esto en piloto automático, ¿no? Pues, y yo creo que esa parte también es importante y va unido a lo que dices de Zuckerberg y de la censura. Hemos vivido con una presión muy fuerte. Siempre hemos tenido una presión muy fuerte de las empresas. Esto que estás contando de nosotros, yo creo que debería ser de otra manera. Del gobierno, oye, creo que deberías revisarte este número. Si yo, en la época de Calviño, me acuerdo que miraba mucho el móvil, porque de repente empezaban a decirme, oye, en el ministerio están poniéndose nerviosos porque no sé qué. Decía, me estás contando. Si quieres ver la tele, vela, y si no, no. En el término político, hace bien poco teníamos a una compañera tuya de profesión que nos decía que es fácil no estar sesgado cuando hablas de economía, porque son lentejas. O sea, si el dato es bueno, podremos hablar. Bueno, está bien, por eso te traemos, como antes decías. Ella decía que dentro de la economía, si el dato va bien, será que el que está lo está haciendo bien, y si el dato va mal, te voy a tener que decir que es tarjeta amarilla porque lo estás haciendo mal. ¿Disientes en ese sentido? Sí, yo creo que los números ahora mismo tienen un perfil de interpretación muy alto. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Ayer vimos que el dato de inflación que conocíamos en Estados Unidos, lo que hubo fue un redondeo. Pero si el redondeo se llega a hacer hacia el otro lado, ayer igual el mercado habría caído. Pero como el redondeo fue al alza, entonces el movimiento fue de, bueno, entonces está controlado, pero nos la jugamos en redondeos. Y eso lo hace una administración y eso lo hace un político. Claro. Y luego tú coges y dices, no, es que el PIB va como un tiro. Y dices, no, vamos a verlo. Y dices, gasto público, disparado. Fondos europeos, disparado. Demanda interna. Y dices, esto no va como un tiro. Esto está tu máquina haciendo ahí dinero, bueno, no puedes hacer dinero porque hacer un Banco Central Europeo, pero utilizando la máquina de hacer el dinero del Banco Central Europeo, la máquina de hacer dinero de las inyecciones, sobre todo de los fondos europeos, y me están levantando todas las aceras. ¿Qué tiene que ver eso con un crecimiento real de la demanda interna? Entonces, sí que creo que hay matices en todo. Entonces, sí que creo que hay debate y sí que creo que tiene que haber un poco de disenso en los números y los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo en decir, oye, el INE puede tener algo de sesgo. Si lo puede tener, hay que mirarlo al detalle. Y por ejemplo, con el cambio de la cúpula del INE, decías, vamos a mirar los datos más en detalle, porque de repente son todos muy buenos. Lo que sí puede haber, por ejemplo, en el caso del Banco de España, sí que ha habido un sesgo bastante importante dentro de las notas de coyuntura. En ese sentido, un partido político u otro cambian bastante la dinámica. Y hablando de sesgos, has hablado también antes de tus inicios con Alexa. ¿Vamos a tener sesgos si vamos hacia algo en el que la inteligencia artificial generativa nos domina? Yo creo que sí. Y por eso una gran parte de la batalla de los medios de comunicación está en firmar muy buenos acuerdos con OpenAI, con Microsoft, porque depende de cuál sea la fuente en la que beba cada una de las herramientas, va a marcar el contexto cultural, va a marcar la manera en la que cuentan las noticias. Todos sabemos que no es lo mismo ver la noticia en el mundo que el país. Entonces, si solo coge ChatGPT, por decirte un caso, el país para ver las noticias, pues cuando veas determinadas cosas, pues el caso de los N de Andalucía te lo va a contar de una manera o de otra. Entonces, sí va a haber sesgo si no conseguimos tener un modelo que incluya todo. Pero la voluntad yo creo que está en que no esté todo, sino en que se busque, ¿no?,
tanto en un lado como en otro, ¿eh? Que el sesgo vaya más hacia su lado. ¿Por qué? Porque es que marca luego elecciones, marca luego la forma de ver el mundo, marca luego pautas de consumo, pero sí creo que va a haber un sesgo, sobre todo la manera de contaminarlo, entiéndeme. Podemos entender que quizá ChatGPT puede ser el país y Copilot pueda ser el mundo. Si no llegan a acuerdos de todos con todos, esa forma de componer el mundo que nos rodea seguro que va a estar sesgada. Seguro, es como montar un periódico o como montar un entorno que te va a responder una Alexa, que te va a responder solo con una línea ideológica. Una pregunta te quería hacer. Yo cada vez encuentro más difícil en mi campo, que es el financiero, discernir entre la verdad y la falsedad, porque, como antes decías, muchos de los datos que te dan están sesgados o te los venden de una manera. ¿Cuántas personas o cómo hacéis para evitar comeros melones? Hablando de fake news y hablando de qué es real o qué es irreal. Yo creo que, empezando por el final, creo que la posición del periodista en estos tiempos tiene que ser siempre estar preparado para pedir perdón. Yo creo que pensar que nunca nos vamos a equivocar es utópico. Los medios y los periodistas vamos a equivocarnos, nos van a infectar, ¿no?, con determinada información en un momento determinado. Yo creo que hay que hacer un check muy exhaustivo antes, durante y después. Y a partir de ahí yo creo que hay que poner todo en condicional. Yo creo que hay que poner una gran parte de lo que sobre todo viene como última hora en un entorno de condicionalidad. Y si conseguimos que ese entorno de condicionalidad luego ya sea confirmado, va a ser más sencillo. Pero yo creo, primero, tener en la cabeza el periodismo que tiene que tener el perdón preparado, ¿no? Perdón a tu audiencia, que es el elemento fundamental. Interpretamos esto de otra manera, no solo es mentir, no sé qué, sino, oye, dimos esta interpretación y nos equivocamos. Y luego yo creo que hay que tener un punto de pausa antes de pulsar el enter, ¿no? Que en este caso es antes de contar eso en antena, ¿no? Porque el riesgo de una confusión, una desinformación es importante. Menos si tú llevas investigando los papeles del juez Peinado durante 15 días, pues oye, has tenido una mala interpretación, tal, pero no, ahí no hay riesgo, ¿no? Pero en lo que sobre todo nosotros jugamos mucho, que es en la última hora, tener un punto de pausa, ¿no? Si nosotros tenemos muchos chats de WhatsApp para intentar descifrar, oye, tal, y compartimos, y yo siempre les digo, esperemos. Da igual que no seamos el primero, que va contrario al espíritu periodístico. Claro que queremos ser el primero, pero no seas el primero a cambio de que la hayan liado parda. No sabiendo tener un puntito de tranquilidad, ¿no? Para decir, si son 20 minutos, pero vamos a intentar ver, corroborar, contrastar, para entonces ya poder salir a contarlo. Y yo creo que eso es necesario en todos los medios. Pero en unos que están, como nosotros, en el tiempo real, más todavía. ¿Y cómo se hace eso y se gana audiencia hoy en día que queremos que las noticias sean cortas, que aparezca una persona que nos diga poco menos de que esto va a ganar un 1000% o que va a caer un 1000%, viendo que casi el sensacionalismo es lo único que llega a las generaciones actuales? ¿Cómo se logra esa balanza entre la corroboración y el impacto? Bueno, yo creo que, y en tono que puede ser un mea culpa también de nosotros de negocios, pero es una línea muy fina entre el espectáculo y lo que estás diciendo de ser amarillistas, ¿no? Y seguro que nosotros hemos caído en 800.000 veces, ¿eh? Soy el primero que en tono mea culpa. Pero creo que lo que tampoco podemos caer es en contar la información económica de una manera tan aburrida que nadie quiera vernos. Y eso no significa que tengamos que caer en el amarillismo, caer en la exageración. A mí me dicen mucho, pero si por ti fuera la crisis habría llegado hace 2 años. Y digo, bueno, ya, pero te lo argumento si quieres. Estábamos en una posición donde el contexto era de una recesión, ¿no? Ya, pero nos avanzasteis, bueno, ya, pues ya vendrá el lobo o no, ¿sabes? Pero lo que no podíamos o lo que no podemos es caer en que sea aburrido. Que es algo que hemos padecido en la información económica durante mucho tiempo, que era que no te entiendes ni tú cuando hablas. Y no me refiero a ti, ¿eh? No nos entendíamos los periodistas cuando hablábamos a la hora de poner tantos términos tan complicados
que no había quien nos escuchara. Esa es una de las preguntas. Muchas de las personas, e incluyo en mi propia casa, dicen que es difícil entendernos. ¿Cómo intentáis mezclar lo básico con lo más estructurado o lo menos sencillo? Pues yo creo que por un lado, entendiendo que al otro lado de la cámara está mi madre, de tal manera que ella lo tiene que entender. Es decir, que o mis hijos, mi hija de 14 años, que es la mayor de los míos, y que me diga, esto es un rollo, papá, ¿qué estás contando? Pero también quiero que entienda los conceptos económicos. También quiero que empiece a entender que tiene que ahorrar. El otro día, por ejemplo, me decía, tengo aquí un montón de efectivo, 200 euros de Navidad. Y yo le creé una cuenta y le dije a los mayores, que ya tenían DNI, y le dije, bueno, vamos a invertirlo. Es que DNI 14, 13, 12, 11 años tienen mis 4 primeros. Y le digo, vamos a ver dónde, pero tenéis que invertir. Entonces ya empezaron ellos a pensar, no sé qué, y la tecnología, y el no sé cuántos, y la inteligencia artificial. Y me decía, bueno, porque tú cuando entras por la mañana nos dices que, o dices que no sé qué, es decir, se le iban empezando a quedar conceptos, pero se le empiezan a quedar conceptos, aparte porque el que habla es su padre, porque no se aburre viéndolo. Estoy hablando de que mi hija tiene 14 años, pero no se aburre viéndolo. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio también en que le vamos a contar cosas igual de complejas, pero muy poquito a poco, de tal manera que lo pueda entender. Por ejemplo, yo creo que hubo un cambio muy grande, ¿no?, en negocios respecto a lo que había en su momento, que era el tema de los gráficos. A mí me lo dijeron mucho. Me dijeron, es que ahora lo entiendo. Hoy, por ejemplo, he puesto un gráfico de BlackRock que me ha escrito muchísima gente. Y me decía, joder, es que el gráfico de BlackRock, de Bloomberg, con los activos gestionados, ¿no?, desde 2009 hasta ahora, nos da un poco la idea, joder, es que estos tíos son los amos del mundo. Porque se ve muy claro. Dices, a ver, si están en todo y han tenido esta evolución, cuando la banca europea nos hemos dado un castañazo en 2008 y ellos han seguido para arriba y para arriba, oye, ¿qué hay aquí? No, una gestión muy buena, ya, claro, venga. Entonces, ese tipo también de gráficos, de contar, de explicarles, de decirles, no un análisis técnico, ¿no?, sino lo que está detrás, a la gente eso sí que le acerca a que luego quiera ver lo otro que nosotros queremos contarle. Generalmente nos ve gente que se está formando. De lo que hemos dicho, yo me quedaría con espera, corroboración, pasión, contarlo de distinta manera y también ser bastante plano o accesible a la hora de contarlo. ¿Hay algo más dentro del decálogo de Negocios Televisión que intentáis inculcar en todo el equipo que formáis parte? Que cuando tú, que eres una persona del sector financiero, quiera ver que algo ha pasado, pueda poner la tele y nosotros estar contándolo. No estar haciendo chorradas, no estar en otra cosa, sino que tengamos muy claro qué es noticia. Y que tú siempre que pongas Negocios Televisión, veas que eso es lo que querías ver cuando has puesto Negocios Televisión. No que estamos ahí, yo qué sé, pajareando con cualquier tema, sino, oye, está subiendo el precio del petróleo, voy a acercarme a ver si hay alguien que está hablándome del petróleo. Está Trump hablando sobre los aranceles, quiero que estés en directo hablándome o quiero ver a Trump en directo, porque tengo dos opciones, me voy a Bloomberg o a CNBC o me voy a una gran americana, ¿no?, o me voy o se vienen negocios, ¿no? Entonces, que estés ahí. De tal manera que la inmediatez, que es la base del periodismo en el fondo, que es que yo te estoy contando lo que está pasando en el momento en el que está pasando, sea el pilar y la guía fundamental de nuestro canal. Que sea, bueno, sí, me lo has puesto fácil, me lo estás contando con pasión, lo estoy entendiendo, pero es que ha pasado hace 5 horas. Entonces, a mí ya no me va a cambiar mis inversiones, yo no voy a ir a la conversación de esta noche o del desayuno siendo el que les introduce el tema. Esto es algo que yo he notado muchísimo, que es que gente que ve nuestros temas, de repente me dice, bueno, es que le he contado al financiero de la compañía, o le he contado al que íbamos a la paridad de euro-dólar,
o que he caminado, que esto podía caminar un 0,98, que hay un tío en Alemania, Robin Brooks. Claro, el financiero ha dicho, ¿qué dices? ¿Cómo que Robin? ¿Qué es esto de Robin Brooks? ¿Qué me estás contando? Tengo que hacer una cobertura de moneda, ¿no? De Forex, alrededor de la compañía, etcétera, etcétera. Es decir, pero si eso lo haces tarde, da igual que lo cuentes muy bien, que seas muy show, ¿no? ¿Qué tal? Porque llegas tarde. La gente quiere tener las cosas cuando están pasando. Como si dices, es que me ha encantado, cómo ha encantado el gol del Barça, ¿no? De ayer, ¿no? Contra el Betis, uno de los 5. Y dice, ya, pero ¿qué me cuentas hoy, tío? Yeah. Es que yo quería ver el partido ayer, hoy ya me veo el resumen, pero no me veo el partido entero, ¿no? Entonces, ese pilar a mí me parece que está al mismo nivel que los demás. Yo creo que hemos tocado muchos temas personales, porque lo tuyo es puro pasión y enlazas lo personal con lo profesional. Hemos visto que en el viaje de novios te costó casi el divorcio, nada más Tanto llegar. no. Tanto no, pero sí que alguna regañina te ganaste. ¿Cómo haces para vivir tranquilo en un mundo en el que la noticia es la clave? No vivo tranquilo. La mayoría, si esa fue mi bronca inicial, ¿no? La mayoría de mis broncas es, ¿puedes dejar el móvil? ¿Puedes dejar el móvil? Que además que ves que tengo 2 aquí. ¿Puedes dejar el móvil? ¿Estamos comiendo? Entonces, me cuesta mucho porque el nivel de tensión informativa es tan alto, pues, por ejemplo, los fines de semana son una maravilla, porque ahí se puede relajar un poco, pero bueno, no últimamente, pues de repente ataca el 7 de octubre. Mira, yo 7 de octubre cuando ataca Hamás a Israel, yo estoy en una carrera de atletismo del colegio de mis hijas, en el que de repente empieza a llegarme tal, y mi mujer, ¿ya estás con el móvil? Y digo, no, es que se va a liar. Y entonces me acuerdo que me salí del colegio por un lado, por favor, ¿me dejas salir por aquí, por uno de los lados? Era como un cross de estos, y me salí como a un lateral, y me puse con el móvil a grabarlo. Bueno, ese vídeo que grabamos pudo tener 1 millón de views. Entonces, Tú vives constantemente... Bueno, es que si no, no va a funcionar la empresa. Es decir, es que cuando luego nosotros seguimos subiendo contenido, es que nosotros habíamos sido de los primeros en contarlo, ¿eh? En el mundo, que se dice pronto, ¿eh? Y es verdad que con un móvil así, ¿no? Pero es que no había manera de hacerlo de otra manera, ni creo que tuviéramos que hacerlo de otra manera, que la gente lo que quería era la inmediatez, ¿no? Entonces, luego la gente nos buscó para todo lo que estaba sucediendo entre Israel y Hamás en ese 7 de octubre, eso fue un sábado, creo que era un domingo. Pero entre semana, pues entre que yo madrugo mucho, ¿no? Y que gran parte del programa, como es madrugar, me conlleva que tengo que leer mucho de noche, pues en el fondo tengo un encaje muy complicado de vida familiar, porque tengo 7 hijos. Entonces, mis hijos juegan al fútbol, mis hijas y mis hijos también hacen atletismo, la vida diaria es muy complicada, porque tampoco es cuestión de ser el mejor periodista, pero el padre, ¿no? Entonces, en ese equilibrio, es más, si tengo que elegir, elijo ser el mejor padre, no el mejor periodista. Es decir, prefiero a mis hijos que a la empresa. Si tengo que quitar una cosa de en medio, quitaría a la empresa. Pero, aunque me costaría mucho, pero lo prefería antes que mis hijos. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Y eso que yo sí que intento quitarme de un montón de cosas, ¿no? Somos una empresa ya más grande, somos ahora mismo 35 trabajadores, más externos, es decir, tenemos un tamaño que ya empieza a ser importante y ya intento delegar, oye, vete tú a esto, ve a tal, haz esto, porque ya hay un punto que si no, el nivel de tensión, yo hace 2 años tuve la tensión bastante alta, ¿eh? Y tuve una hipertrofia ventricular, es decir, tuve un problema en el corazón serio, en el que mucha gente decía, ¿por qué estás todo el día en casa? Bueno, es que yo me levantaba, presentaba en una silla y me volvía a tumbar. Yo pensé que tenía un tumor, o tenía un cáncer, o tenía una enfermedad mucho más grave. Luego, gracias a Dios, resultó ser una cosa que se curaba con medicina, ¿no? Con el cardiólogo, ¿no? Pero también vi ahí que no vale, ¿no? Entonces, muy complicado, porque ya te digo, es el factor fundamental de broncas, y también cuando yo presiono mucho el lado del trabajo, que suelo ir por olas, ¿no? Suelo ir por olas del año, mis hijos me dicen, ¿qué haces? Yeah. Es decir, ellos mismos me dan la alarma de decir, no te vemos el pelo, no hablas con nosotros, ¿no? Y entonces tengo mis salidas, ¿no? Pues por ejemplo, pues
un hijo se va al... Es verdad que a los niños, ¿no? Y es una cosa que mis hijas siempre me dicen, que están más tiempo con los niños, ¿no? En algunas cosas, ya, pues que la llevo al fútbol, al atletismo, al no sé qué, a la carrera. Mi hijo mayor, es campeón de la Comunidad de Madrid de atletismo de 1000 metros, ¿eh? Es decir, es un fuera de serie. Es decir, no había prácticamente entrenado y lo llevamos a correr y ganó 1000 metros de la Comunidad de Madrid hace unos meses. Entonces, y además a mí me apasiona el deporte, ¿no? No tanto como la economía, pero te apasiona. Pero cerca. Y entonces, imagínate que estás ahí en medio de una carrera, no sé qué, o en medio de los entrenamientos, ¿no? O de un partido de fútbol, ¿no? Mi hijo juega contra el Madrid, contra el Atleti, ¿no? Entonces, me conlleva mucho de decir, como no estoy en este momento con ellos, ¿no? Pero a la vez estoy con las claves de mañana, que no sé qué, porque si yo salgo a las claves sin haberme leído bien todo, te prometo que sufro, ¿eh? Sí. Que me paso 50 minutos hablando. Sí, sí. Que hay un momento que digo, ¿cuál es el siguiente tema? Yeah. Porque yo no tengo nada escrito. Yo salgo ahí, de repente, a las 8 de la mañana, repaso con Marta Retamal, que es mi editora, a -10 el orden que hemos visto el día anterior o esa misma mañana, y yo digo, antes de que salga el gráfico, yo digo, unas declaraciones de Biden, un no sé qué, pero lo tengo en la cabeza. Y a la vez, de repente, me dicen que acaba de salir el dato de inflación en Reino Unido. Entonces cojo el móvil y digo, ponme la última hora aquí, ¿no? Entonces, el nivel de tensión es muy alto. Porque tienes que tener un bagaje suficientemente amplio para poder tener... Y a lo que iba, que me he despistado, es muy complicado es muy complicado la conciliación. Es muy complicado, hasta el punto que yo, que empiezo a las 6, ¿no? Más o menos, y termino a las 10, digo, después de la comida que tenga, es el lugar donde me tengo que obligar a ir a ver a mis hijos, aun sabiendo que no es lo ideal, porque también es un horario de trabajo en el que me van a llamar 280.000 veces, y donde también me gustaría estar, por ejemplo, en la redacción. Pero ahí es que necesito delegar en un momento del día. Y es el momento en el que les puedo salir del cole, no siempre, pero les veo de repente, o les veo a la salida del entrenamiento, ¿Ha habido alguna noticia que has tenido que contar y que te ha marcado esa noticia, no solo en lo profesional, sino también en lo personal? En la última ya me estabas diciendo que estabas viendo a tus hijos y que tuviste que contarlo live en ese momento, con lo cual es un momento personal que lo juntas con algo profesional. ¿Ha habido algo parecido, una noticia? Porque, por ejemplo, los que estamos en el mundo financiero siempre recordamos estar el 11S, por ejemplo, a la hora de comer, volver rápido a la oficina, tomar decisiones, quedarnos hasta la noche trabajando. Para mí, por ejemplo, el 11S fue una de las experiencias más brutales que he tenido como gestor. No sé si has tenido algo parecido en tu carrera periodística. Yo creo que hay bastantes puntos, ¿no? Y sobre todo porque, claro, en mí se genera un clima de tensión en esos momentos importantes. Te pongo un ejemplo. 5 de agosto del año pasado, 2024. Yo veraneo en el Pirineo aragonés. Entonces, imagínate la cobertura que hay en el Pirineo aragonés. Y entonces yo me acuesto ya por la noche diciendo, ¿qué carajos está pasando? Que el Nikkei va, pero en negativo, pero en negativo, pero en negativo. ¿Qué pasa con el tal? Entonces ya empiezan a surgir los primeros informes, de vosotros, de todos, que vais planteando, oye, aquí cuidado con esto, ¿no? Cuidado con el amanecer. Yo esa noche ya prácticamente ni duermo. Y empiezo a las 4 de la mañana ya empiezo a ver que eso, digo, madre mía, la que va a ver. Vemos Nikkei 12%, yo es que no duermo esos días. Y digo, ¿cómo carajos emito desde aquí? Si no hay señal, ponía 3G en el ¿no? Y entonces empiezo a llamar gente 4 o 5 de la mañana, oye, tarao, ¿qué haces? ¿Por qué me llamas a estas horas? Digo, pues necesito un punto de conexión, necesito poder conectarme a algún sitio. Y entonces me dicen, si te bajas a no sé dónde, hay como un esto de contenedores de basura, ¿no? Y entonces ahí, no sé por qué, tienes señal 5G. Y digo, pero... Entonces de repente veo 10% en Nikkei. Bueno, y digo a las 6 de la mañana, a Miguel, que es el productor nuestro principal, le digo, ¿qué me voy a hacer directo? Digo, bueno, no puedo dormir, son las 6 de la mañana, estoy estresado, perdido, y tengo que buscar un punto de tal. Entonces llego allí y veo que hay tal. Entonces me pongo el portátil aquí en las piernas, en el coche, ya apagado todo, y me pongo con el portátil tal cual a emitir, pero que se ve que estoy en el coche y en medio de la nada. Y empiezo a llamar gente para que entre a contarnos
Bueno, esa emisión tuvo cientos de miles de espectadores porque era en pleno agosto, era muy pronto, eran como a las 6 de la mañana, con lo que estaban yéndose a dormir, no se habían ido a dormir los latinoamericanos, ¿no? Toda la parte de América, y nosotros nos estábamos medio despertando y yo ya estaba pegando gritos, pero esto se cae, 12%, y ahora no sé qué, y ahora los futuros americanos 8%, y bueno, era un espectáculo. Entonces, todos los movimientos de subida y de bajada, recuerdo también mucho el Bitcoin en los 17.000, que estaba, yo, ese día creo que estaba haciendo el programa en la terraza de mi casa, con Montalto, que le decía, entra porque esto se desploma. Y luego yo creo que uno de los elementos, o uno de los días que a mí más me han impactado es el inicio de la guerra. Porque yo pensé que nunca vería, soy de los ilusos, ¿no? Que pensó que habíamos cambiado a otra época de paz en la que la guerra no volvería. También en fin de semana. Sí. Y el inicio de la guerra de Ucrania para mí fue un shock muy fuerte. Porque pensé que todo iba a quedar en una bravuconería, en algo que no sucediera. Luego estuvo todo el movimiento de caída del mercado, con lo que estuvo todo muy alineado. Pero vivirlo en directo, contarlo, ver que se había declarado, que, bueno, no se había declarado, pero que lo mismo que se había declarado, fue muy fuerte, muy duro a la hora de intentar entender. El mundo ha cambiado, como el 11S, o como la caída del muro de Berlín, y lo estamos viviendo en persona. Y yo es que creo que el mundo cambió ese día, que han cambiado nuestras pautas, han cambiado nuestra seguridad, ha cambiado nuestro sistema de bienestar social, va a cambiar todavía más. Y ha cambiado la manera también de entender las inversiones, porque entendíamos que era todo un proceso rectilíneo, ¿no? Muy secuencial, pero de repente había una cosa ahí, igual que el coronavirus, en el que nos llevaba a un punto que yo decía, yo recordaba a mi abuela y decía, vosotros, me decía ella, no vais a vivir lo mismo que nosotros, yo he vivido una guerra. Y se hablaba de la coronavirus, porque claro, nosotros lo vivimos hace 100 años aquí en España, 100 y algo años. Y me decía, nunca vais a vivir, y yo decía, abuela, hemos vivido lo mismo en 2 años. Sí, sí. Es decir, tanto que no íbamos a vivir nuestra generación, qué blanditos, qué blanditos. Vaya con los blanditos, nos ha tocado pasar de todo. Nos ha pasado a tocar una crisis financiera, nos ha tocado pasar todo el coronavirus, que fue trágico y durísimo, y estamos en un periodo de, vamos a ver si Trump lo arregla, ¿no? O si Estados Unidos consigue arreglarlo, pero hemos estado en un entorno en el que el riesgo de que, joder, hubo un día que saltó un misil de Ucrania a Polonia, que no sabíamos si la OTAN entraba en toda aquella historia. Tal cual. Que también fue en fin de semana. Es decir, que el nivel de los tiempos que estamos viviendo también es al nivel de lo que nos decían nuestros abuelos. Oye, que lo tenéis muy fácil. Lo tenemos muy fácil. Sí, sí. Hemos hablado mucho sobre el pasado, pero sabiendo que tu mente está todo el rato en proceso, ¿qué me cuentas del proyecto que tienes en mente sobre el Club Selecto José Antonio Bizner y sobre los nuevos pasos dentro de Negocios Televisión? Porque me imagino que hay un momento en el que es más difícil seguir creciendo, sí, o los estándares son muy difíciles. ¿Qué futuro tiene José Antonio Bizner y qué futuro tiene Negocios Televisión? Sí, partiendo por un inciso inicial, yo soy muy poco capitalista, aunque, y los socios que han estado conmigo en el tiempo lo saben, no estoy obsesionado con crecer, porque creo que lo importante es lo sostenible, lo sostenible y lo sostenible. Es decir, ganar el 50% más cada año o crecer en audiencia el 100% cada año no puede ser el objetivo de un medio de comunicación. El objetivo de un medio de comunicación tiene que ser dar la mejor información posible. Partiendo de ahí queremos ganar dinero, ¿no? Y queremos además, joder, pues generar riqueza con la labor empresarial, ¿no? Y que haya además un beneficio, ¿no?, con la educación financiera. Pero no podemos volver locos en vamos a crecer. Quitando eso no paramos. Es decir, no paramos de hacer cosas nuevas, pero más por el objetivo de acercarnos cada vez a más gente. No suena mal, ¿no? Dicen, un capitalista quiere ganar más. Digo, sí, pero no a costa de. Es decir, debemos intentar tener un equilibrio, ¿no? En que algo sea sostenible y no volverse locos por el camino, ¿no? Entonces hemos, por ejemplo, ahora empezado con Amazon Prime Video, que yo creo que es un paso importante de la compañía, porque nos va a llevar a un entorno donde yo creo que está yendo a la comunicación, que es el explainer, ¿no? Explícame las cosas.
ya sé que ha pasado esto, ahora me lo puedes explicar de tal manera que entienda lo que hay en el fondo. Y yo creo que la plataforma, ¿no?, de Amazon, por ejemplo, de Prime Video, es un lugar perfecto para eso, de intentar explicar por qué la sociedad está polarizada, ¿no?, y tener un ambiente más de documental, donde se puedan entrar en términos donde se pueda ahondar mucho más, ¿no? No estar tanto en la información tan puntual. Siempre queremos estar al otro lado del Atlántico, porque yo creo que el camino natural de negocios es tener un peso más real entre los lugares donde la población en habla hispana está, y eso no es España. Eso es México, eso es Estados Unidos, y eso es América en general. Y creo que hay un reto importante desde hace muchos años para la información económica en español, que es China. Creo que China es más importante de lo que pensamos y que debemos tener un foco más puesto en China. Nosotros tuvimos mucho tiempo en Capital Radio con Alberto Lebrón como corresponsal allí. Y creo que un paso muy importante para la información económica es de verdad penetrar en un modelo que, siendo comunista, no es comunista, queriendo ser capitalista, no es capitalista, que tiene una clase media cada vez mayor y que necesita de esa formación financiera y de esos basics de inversión. Entonces yo creo que el camino va por extender los entornos donde la información en español económica pueda ser consumida. Me dices, ¿en chino? ¿No te van a entender los chinos en español? Sí, porque tenemos la inteligencia artificial ahora. Sí. Va a ser totalmente factible el que te estén escuchando y al mismo tiempo entendiendo. O sea, entonces creo que la tecnología nos abre la puerta a un nuevo mundo, a un mundo de información en el que ya no necesitas que el que te escucha al otro lado sea que hable español, ¿no?, que hable nuestro idioma, sino que pueda o tenga la manera de poder de verdad escucharte, ¿no? Y eso la inteligencia artificial ahora mismo lo hace muy fácil. Y nos da no a los españoles, a la manera de entender el mundo en habla hispana, que no son españoles, somos mexicanos, o son mexicanos, son estadounidenses, son colombianos, son venezolanos, son argentinos, son chilenos, son peruanos, son paraguayos, son uruguayos, también son españoles, de transmitir nuestra manera de ver el mundo, que no es la misma que la de los anglosajones. La de los anglosajones tiene sesgo, y la nuestra también. Pero por eso no puede quedar un solo sesgo. Entonces, si podemos llegar a un público que habla inglés, que habla chino, que habla alemán, gracias a las nuevas tecnologías, para intentar cambiar lo que ha sido un factor fundamental en la comunicación en los últimos 150 años, ¿no?, 130 años, cuando los estadounidenses, ¿no?, con Hearst y demás, toman el control de la comunicación y del relato, yo creo que habremos conseguido una victoria muy importante para tener otra visión distinta del mismo mundo, ¿no?, que seguro que también la tenemos con la posición o con la fotografía de China, ¿no? Y vamos a ir haciendo resumen y vamos a ir cerrando. Estaríamos todo el día hablando contigo, José Antonio. La verdad yo estaría hablando toda la tarde. Es un placer. Hemos hablado sobre los inicios de tu carrera, sobre negocios televisión, sobre el impacto dentro del mundo de las noticias financieras por lo peculiar que estáis haciendo actualmente. Hemos hablado también de la censura, de la no censura, de la política. Hemos hablado también del exceso de información o no exceso de información que tiene actualmente la población. Hemos hablado de inteligencia artificial. Hemos acabado hablando de tus nuevos proyectos, de tu mente pensante y de la información que todo el día te ronda y del estrés que sufre un periodista por tener la necesidad de corroborar y de contarlo en tiempo, porque si no la noticia no es noticia, ¿no? Me gustaría acabar contigo y que nos pudieras dar dos breves reseñas para todos aquellos que nos están viendo, que muchos de ellos se están formando, respecto a qué es importante para las personas como profesional o como persona de cara a su formación futura. Y también alguna de las personas a la que le he hecho esta pregunta me dice, joder, me parece como si me fuera a morir mañana, ¿no? Pero les digo, ¿cómo quisiera ser recordado José Antonio Bizner? Bueno, yo quisiera ser recordado por mis hijos y por mi mujer y por mis padres, mi hermana y mi familia. Yo creo que no tengo ánimo de traspasar otras estas, ¿no? Yo creo que
que las personas vamos, venimos, ¿no? Y que hay que estar donde hay que estar, que es en la familia, ¿no? Que es el elemento fundamental. Y a mí me gustaría pues, que mis hijos se acuerden de mí, que sean recordados, que recuerden historietas conmigo, por eso lo de la conciliación. Y sí que me gustaría, pues, por ejemplo, la gente que ha trabajado, que yo tengo un perfil, yo soy muy intenso, ¿eh? Me parece que sí. Yo soy muy intenso. Y además soy muy perfeccionista, entonces no me gustan las cosas hechas a medias, ¿no? Entonces soy un poco pesado, ¿no? Entonces esa gente que ha estado y que está a mi alrededor, pues también me gustaría que me recordara lo mejor que pudiera, porque puedo ser muy pesado, ¿eh? Y si la entrevista en lugar de a mí se hace a mi equipo dirá, pesado, pero bien, ¿no? Entonces, pues somos personas, por el carácter personal, que al final nos equivocamos, pero el perfil más importante de una persona no es la parte profesional, es la parte personal. Entonces, por la parte personal, sin ningún lugar a dudas, de ayudar a los demás, de cuando alguien ha tenido un problema profesional, ¿no? En el lado profesional, ¿no? Poder estar en su parte personal, en el sentido de ayudarle, ¿qué necesitas?, ¿no? Y en la parte profesional, puramente profesional, es que pasaré sin pena ni gloria, no tengo ninguna aspiración de creo negocios televisión, no me lo van a poner en la tumba, me van a poner padre de 7 hijos y esposo. Es decir, no voy a pasar por lo otro, ni quiero. Pero seguramente a aquellos que se están formando, esa parte de negocios televisión les venga bastante bien, ¿no? Como experiencia tuya, ¿qué es lo que les puedas dar? Sí, pero en ese caso yo les diría trabajo, trabajo y trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. No hay alternativa. No vamos a poder competir con China sin trabajo, trabajo, trabajo. Es decir, yo lo de las 2 horas y media de jornada laboral no lo comprendo. Es decir, vienen trabajando cada vez más y nosotros cada vez menos. Es decir, que no lo entiendo. Y sí que creo que es importante formarse. Es decir, creo que en un momento como el actual, ¿no? Y yo lo escucho mucho, ¿no? En jóvenes, ¿no? Por el perfil de mis hijos, ¿no? De amigos y demás. Pero sí, ¿para qué voy a aprender inglés? Si vamos a ponernos una cosa aquí, ¿no? Un auricular, un pinganillo y me lo va a traducir. Yo te voy a hacer una reflexión con amigos de mi hijo que decían, ¿por qué no tenemos un solo idioma? El inglés y ya está. Y yo decía, ¿sabes la salvajada que estás diciendo? Digo que si nos quedáramos solo con el inglés se perdería toda nuestra manera de entender el mundo que nos rodea y aceptaríamos de lleno lo que otros piensan, pero que no tiene por qué ser lo que nosotros pensamos. Pues tienes razón, ¿no? Es decir, ni ChatGPT nos va a sustituir. La inteligencia artificial no nos puede sustituir, porque si no, que seremos tontos. Es decir, nos dirán que esto es así y nosotros, como no tenemos otra manera de contrastarlo, nos lo creeremos. Es decir, por ejemplo, creo que es muy importante la historia económica. Creo que hay que empezar a hacer un poco más o darle un poquito más de importancia al entorno de la historia económica alrededor si esto va muy por ciclos, ¿no? Va mucho por ciclos, tenemos que intentar entender qué ha sucedido, cuáles son las razones de que llegara el crack del 29. No nos lo puede contar ChatGPT, lo tenemos que estudiar. 100%. Entonces, creo que hay una parte en la que las máquinas nunca van a sustituir a las personas. Y si nos sustituyen, tenemos un problema, porque tendremos una población que serán borregos. Entonces, todo aquel joven que quiera emprender, que quiera tener una posición crítica, tiene que formarse. No debe, ¿eh? Tiene que formarse. No tiene otra alternativa que poder entender de verdad lo que está sucediendo a su alrededor. Y en ese sentido, y esa es una de las funciones también de cada trabajador o de cada periodista de negocios de televisión, intenta entender, no te comas el mensaje tal cual. Intentemos, pero ¿por qué está diciendo esto, no? Entonces yo creo que el espíritu crítico, ese ánimo de formación continua, es el elemento fundamental que tiene que mover a las nuevas generaciones, porque va a ser un entorno de un cambio tan brutal, tan bestia, alrededor de intentar que las máquinas nos hagan todo, que podemos caer en la tentación de que nos hagan exactamente todo. 100%, José Antonio. Pues recojo el guante de lo que José Antonio nos está diciendo. Formación, ese es el afán con el que empezábamos este podcast Más que Finanzas desde hace varios meses. Lo único que nos queda es darle las gracias a José Antonio por la visita hoy a Beca. Ha sido un total placer. La verdad es que uno quedaría todo el día hablando contigo, y lo que sí les vamos a decir a todos los que están detrás de la cámara es que intentaremos estar al nivel de hoy en los próximos podcasts con la misma intención, la formación como elemento indispensable para el futuro.
Con este ánimo les invitamos a seguirnos en el siguiente podcast.